Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Senador Ernesto Martínez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Si la distinguida senadora García me podría hacer una aclaración a los fines de poder hilar mi intervención. ¿De dónde surgiría la intervención del Ministerio de Seguridad o la selección o la remuneración o lo que fuere del Ministerio Encubierto? Seguramente no tengo acá en el articulado. Sí, por favor, te lo pido por favor. Sí. No examen, para poder contestar. ¿Quiere pedir una interrupción al señor Martínez? A ver, senador Martínez, diríjase a la presidencia y sigue en uso de la palabra. Sí, en esos términos retiro entonces lo que estaba pidiendo. Ya me apunta que es el artículo 4, pasaré a leerlo y listo, ya está. Claro, bueno, voy a estudiar solo. Y tiene razón la senadora García, porque cuando las cosas son así, uno también debe tener la hombría de aceptar que en este preciso párrafo el Ministerio de Seguridad tendrá a su cargo la selección y capacitación del personal destinado a cumplir tales funciones. Los miembros de las fuerzas de seguridad policiales designados no podrán tener antecedentes penales. En fin, es una norma genérica que verá cómo se reglamenta posteriormente. Pero a lo que quiero hacer referencia es a la cuestión de fondo que venimos tratando a partir del despacho de la comisión y de la explicación del señor mismo informante, el senador Guastavino. Y desde ya anticipo una vez más que este tipo de cuestiones son normalmente aburridas porque no tienen lugar para ninguna connotación política o ideológica como en alguna ocasión se le pretende adosar. Es una respuesta ratificando una ley que viene de una media sanción que viene de la Cámara de Diputados a una urgencia que es la lucha contra el crimen organizado, ya descrito por el senador Guastavino en sus distintos aspectos. Y verdaderamente razones de orden práctico nos aconsejan no demorar el dictamen de esta media sanción, ya que la justicia y no algún funcionario político necesita estas herramientas que son novedosas, modernas y que se vienen utilizando en el mundo. En la comisión, a excepción de las distinguidas senadoras García y Fernández Sagasti, hubo un acuerdo de amplia mayoría en ratificar lo que venía de diputados. Por supuesto que estuvo en cuestión si se trataba de un tema procesal o un tema penal de fondo. Y se saldó, por dejarlo, pese a las dudas que muchos abrigábamos. Le pido una interrupción al señor Fuentes, ¿se la concede? Sí, siempre son bienvenidas. Señor Fuentes, tiene la palabra. No solamente la senadora que usted mencionó, simplemente, digamos, hasta en la opción del mal menor, hay un profundo conflicto que siento de orden moral con estas figuras, atento de que yo ya ni siquiera las llamaría encubiertas, ¿no es cierto?, reveladoras, las llamaría catalizadores. En un sistema, ¿no es cierto?, de desarrollo de fuerza de seguridad tan corrupto como el que tenemos, en realidad esos agentes a veces son los propios organizadores de los actos delictivos. Esas experiencias requieren, ¿no es cierto?, sistemas de seguridades y de transparencia que nosotros no tenemos. Y esto es un peligro en esta etapa represiva que el Gobierno Nacional está poniendo en marcha contra los movimientos sociales y la protesta social. Por lo tanto, entre el mal menor voy a acompañar el proyecto de minoría, pero me niego rotundamente que eso tenga justificación moral, política y jurídica esta figura. Por eso no era solamente ella. Quería aclarar eso y le agradezco la... Senador Martínez tiene la palabra. Queda agregado entonces, señor Fuentes, a una controversia que en el orden moral yo en gran porcentaje también coincido y debo adherir, pero uno legisla para el futuro, no para las cosas del pasado reciente o de un presente que puede ser discutido. Y legislando para el futuro, entonces, insisto en que la justicia de la República Argentina necesita de estas herramientas. Retorno al tema que fue eje de la discusión en la comisión y que también reflejó el señor senador Guastavino. Si esto es del Código de Fondo o si pertenece
a los códigos formales, al derecho procesal penal. También la senadora García lo mencionó al principio de su intervención. Si son, como parece, y son formas de investigación, ineludiblemente tendría que considerarse que corresponde al procedimiento penal, donde hay capítulos expresos sobre los medios de investigación. Pero sucede lo siguiente: si así ocurriera, llegaríamos a la situación donde hay una justicia, que sería la Justicia Nacional, que contaría con estas herramientas especiales de investigación, y todas las justicias provinciales no tendrían esta posibilidad, tendrían por vía de sus respectivas legislaturas que adherir o sacar leyes similares, con lo cual la investigación de los delitos sería diferente en una provincia o en otra, o en orden al Poder Judicial de la Nación que en otros. Esa situación de orden práctico, que seguramente será cuestionada por los autores y por la academia, por esto bien vale las intervenciones a modo de interpretación auténtica de lo que estamos sancionando, es la que nos convence, por lo menos a mí, que debe permanecer en el Código Penal, porque a su vez hay distintos aspectos de la ley que hacen a la cuestión de fondo. Vale la explicación. Si rechazáramos esto en pro tal vez de un preciosismo legislativo, de una técnica depurada y sutil, no tendríamos la sanción que necesitamos desde el punto de vista del país y no de una fuerza política en particular. Los antecedentes fueron enumerados, ya viene de la ley del 23737, de lucha, por así decirlo, contra el uso de estupefacientes, incorporado por la ley 24424. La característica del agente revelador, del informante, del provocador y demás tienen antecedentes en el derecho comparado a que ha hecho referencia el señor miembro informante. A su vez, la posibilidad de no actuar en el acto frente a un delito y postergar esa actuación de la ley para la continuidad del mismo en la búsqueda de mayores resultados, también es algo novedoso para nosotros hoy al legislar, pero que también en otros países del mundo viene ocurriendo. Y esa situación, es decir, frente a un derecho penal y a un derecho procesal penal que obliga a la persecución de los delitos, salvo que sean de instancia o de acción privada, implicaría por parte de los jueces y fiscales y de las fuerzas de seguridad una violación a la ley, como a su vez, tanto en la designación de quienes van a participar de estas características o quienes van a hacerse cargo de estas situaciones, de estas circunstancias que están descritas en la ley, es la justicia lo que lo decide, mediará desde luego una causal de falta de antijuridicidad porque están actuando conforme al derecho que se viene sancionando ahora, con un límite que es expreso y que también fue explicado por el senador Guastavino, lo cual importa una cuestión de fondo, así como aquella de que dejar de perseguir para lograr mayores resultados también es una cuestión de fondo. Entonces se mezclan cuestiones de fondo y cuestiones procesales, porque hay actualmente un avance del derecho penal sobre el derecho procesal, incorporando en leyes que pertenecen al catálogo de fondo y que hacen, por supuesto, a la Nación, cuestiones procedimentales que estarían reservadas a las provincias y eventualmente podría tacharse esto de no constitucional o de no cumplir con la exigencia del reparto establecido por nuestra Carta Magna. Pero explico esto, son razones de orden práctico, urgente, necesario, donde las normas de fondo entonces prevalecen sobre aquellas de forma y muy bien hacemos en intentar explicarlo para que no haya mayores cuestionamientos. Para que las cavilaciones de orden moral, que insisto, son válidas a la luz de lo ocurrido en la historia argentina, puedan, si no descartarse, por lo menos acotarse a lo razonable, quien decide finalmente quién es revelador, informante, provocador, entrega anticipada, lo demás es un juez de oficio o a pedido del Ministerio Público Fiscal
Y si es a pedido del Ministerio Público Fiscal, es también porque las fuerzas de seguridad le habrán dado noticia del delito y de la necesidad de investigar de esta determinada manera. Entonces, la garantía está dada por la intervención de un magistrado y no porque la fuerza de seguridad per se decida incluir estas cosas. Senador Martínez, el senador Fuentes le pide una interrupción. Si es jurídica, la voy a escuchar con mucho gusto. Está condenado a que sea jurídica. El hecho de legislar hacia el futuro y no sobre la base de las condiciones de movimiento material de nuestras instituciones y realidades sociales, me hace acordar esos debates que armaba Mauro Viale, donde se juntaba a la tribuna y pedía pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte, y cuando le preguntaban si confiaban en la policía, en los jueces, decían ni loco. Claro, pena de muerte en Oslo, pena de muerte en Copenhague. Estas figuras que pueden tener cualquier intención, hay que verlas en el momento histórico concreto y en el momento social y político, qué finalidad tiene. Y hay una etapa que se monta el sistema represivo en función de la precarización laboral, de la precarización previsional, ¿no es cierto?, y en función del bajo nivel de consumo de nuestra gente. Esta es la tercera pata del ajuste salvaje que viene en marcha. Quería aclarar eso nada más y le agradezco, senador. Senador Martínez tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador Fuentes. Había quedado en que es un juez el que decide quién ocupa el rol que está previsto en esta calificación general que vamos a sancionar. Y en segundo lugar, y también fue muy bien mencionado, tiene que ser con una fundamentación no bastante precisa y que cubra cualquier objeción de orden constitucional a la hora de realizarlo. Me permito hablar de esto porque me ha ocurrido también en la práctica profesional y vinculado a la ley de estupefacientes. Se puede dar que un coimputado no sepa que su consorte de causa en realidad es un confidente y se le está negando con ello el derecho de defensa por evitarle conocer la totalidad de las pruebas. Para que ello no ocurra, como dice expresamente la ley, tiene que estar absolutamente fundamentado y justificado la intervención de este tipo de personajes, por así decirlo, que son nuevos para el derecho penal de nuestro país, pero que ya tienen raigambre en muchos países del mundo. Entonces, el juez deberá asumir la necesidad de que intervenga en determinados procesos, si son los del crimen organizado, y no en cualquier proceso, ni aún de crimen que puede discutirse si es organizado o no, y no en cualquier proceso, esta situación que yo reputo excepcional. Se da la herramienta, pero no para utilizar todos los días. Por último, y también en el decurso del orden moral que la historia de nuestro país nos interpela, la figura del informante por dinero. Yo creo que a nadie le suena bien. Está incorporada a la ley. Yo la trasladaría a la recompensa, que sí actúa en muchísimos lugares del mundo, incluso en nuestra provincia también, y con buenos réditos procedimentales y para el actuar de la justicia en determinadas circunstancias que son graves, especialmente en casos de secuestros extorsivos de personas. La valoración del testimonio de ese informante, e insisto, me extiendo sobre esto porque puede configurar luego una interpretación auténtica, tiene que ser por parte del juez actuante y del Ministerio Fiscal que acuse, de una interpretación ceñida a una racionalidad estricta, a sabiendas de que quien declara está procurando a su vez un beneficio o un lucro económico con lo que está haciendo. Con todo esto, adhiriendo a lo informado por el señor senador Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y frente a la urgencia y a la necesidad práctica de convalidar la medida de sanción de diputados, anticipo el voto favorable de nuestro bloque de Frente Pro y Cambiemos a el orden del día, la ley que está puesta en consideración para su votación. Gracias, señor senador.